La Iglesia, en su sabiduría para conducirnos a través de nuestra vida según la palabra de Dios, nos da la oportunidad de, en las Eucaristías, poco a poco ir dándole un recorrido a toda la Sagrada Escritura. Hoy en nuestro programa, en el nombre del Padre, vamos a mirar un poco el Evangelio de Marcos, que lo hemos estado leyendo estos domingos. Cuando venimos a la Eucaristía todos los domingos sin falta, tenemos una seguridad, y es que cada 3 años el Evangelio del domingo se repite. Esto quiere decir, y las lecturas, esto quiere decir que si yo vengo 3 años seguidos a misa sin falta alguna, al final de estos 3 años yo habré casi que, y puesto bastante atención, le habré casi quedado toda una lectura completa a la Sagrada Escritura. Estamos en el Evangelio de Marcos, que corresponde al ciclo B de nuestra liturgia eclesial. Y quiero que busquemos la Sagrada Escritura, siempre insistir en tener la Sagrada Escritura en la casa, porque es el alimento que nosotros diariamente debemos buscar. Leer un versículo, leer 2 versículos de la palabra del Señor todos los días nos ayuda a mantenernos firme en nuestra opción por seguir el mandato del Señor. Los invito para que busquemos en el capítulo 8 de San Marcos los versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que escuchamos tiene muchos elementos sobre los cuales podríamos reflexionar. Quedémonos con el final del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Como cristianos, seguimos a Jesús. Y Jesús no se puede entender sin cruz. Son un complemento. Jesús viene y nos anuncia la palabra y nos anuncia la voluntad del Padre. Pero esa voluntad del Padre, Él la cumple en Él mismo, la lleva hasta el punto final cuando entrega su vida en la cruz, como era la voluntad realmente. Cuando pensamos en Jesús en la cruz, pensamos en nosotros como salvados. ¿De dónde nos viene a nosotros la salvación? Nos viene de Jesús, que entrega su vida en la cruz. Y el Señor dice: si alguno quiere seguirme, quiere venir detrás de mí, quiere venir en pos de mí, quiere trabajar para mí, tome la cruz. Porque la cruz es la que da resurrección. El discípulo espera resucitar. No somos discípulos porque estemos en esta tierra y necesitemos en quién creer. Somos discípulos porque esperamos ir al cielo. Y al cielo solamente va quien alcanza la salvación. Y a nosotros se nos alcanzó la salvación por la muerte en cruz.
nosotros debemos cargar nuestra cruz. Nosotros debemos ir adelante siempre con la dificultad que tengamos, con el momento difícil, con la tristeza y la angustia. Ninguna cruz es fácil. Podemos creer que la nuestra es la más pesada. Todos llevamos una, todos tenemos una cruz, todos tenemos dificultades, pero todos tenemos un solo ejemplo, Jesús. Un Jesús que llevó su cruz hasta el final, un Jesús que no tiró la cruz, un Jesús que se fue siempre abrazándola y teniéndola siempre con amor. Nosotros a veces renegamos de nuestra vida y renegamos de lo que nos toca vivir, renegamos de las dificultades, pero no pensamos en Jesús, que cargó la cruz hasta el final. Qué bueno que nosotros aprendamos esto del Señor. La cruz es salvación, la cruz es resurrección, la cruz no es algo malo y nosotros no podemos pensar en que somos muy de malas. El Señor nos enseña que a través de la cruz es que nosotros somos salvados. La cruz no es muerte, la cruz es vida y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque no creemos en un Jesús que se quedó muerto en la cruz, creemos en un Jesús que resucitó después de pasar por la cruz. ¿Estamos nosotros acaso pasando por nuestra cruz? Seguramente sí. ¿Estamos nosotros quizás tratando de llevar la cruz? Seguramente. ¿Cuál es nuestra esperanza? Al terminar nosotros de cargar nuestra cruz, también resucitaremos, porque nosotros no esperamos quedarnos en este mundo. Dice un canto de los que utilizamos normalmente para la celebración eucarística: nuestro reino no es este mundo, nuestra patria es el cielo, y es nuestra gran esperanza, ir al cielo, ir al encuentro con el Señor, estar con Él. Pero podríamos inclusive atrevernos a decir que la cruz es la llave para entrar al cielo, como la cruz fue la llave con la que Cristo nos abrió toda la salvación. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno.
¿Quién como Dios? Un saludo en el castísimo corazón de San José, deseándoles a todos un santo día en el Señor. El día de hoy vamos a hablar de una santaza que es aquí contemporánea de nosotros. Se llama María Laura de Jesús Montoya Upegui. Es nuestra santa de ese municipio cercano de nosotros, que es Jericó. Esa santa nace el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, en una familia muy católica, muy creyente, conservadora en ese tiempo. Su padre es Juan de la Cruz Montoya y su madre es María de los Dolores Upegui. Es la hija de la mitad, de 3 hermanitos. La mayor es Carmelita y su hermano menor es Juan de la Cruz. Y entonces ella nace en un ambiente muy bonito, ella la bautiza en el mismo día que nace. Es una gracia especialísima, ella dice que es tremendamente importante para su vida como cristiana, como católica. Y su padre, siendo un conservador de la época, quizás no entiende, de pronto en ese momento habían ciertas disputas con el liberalismo y el conservador, y entonces hay una riña entre él y finalmente muere. Él es médico y comerciante de ese tiempo, y debido a ese problema que hay de su padre, de que fallece y falta, se vuelve una situación muy difícil para su familia, ya que económicamente dependían de él y entonces tienen que trasladarse a la ciudad de Medellín. Madre Laura le toca estar entonces con un familiar, con una de sus tías. Ella se queda viviendo en un hogar, en lo que ahorita llamamos nosotros Robledo. Y ya que era un colegio de gran categoría y ella no tenía lo suficiente como para estar ahí, le toca regresar a vivir con su madre. Y algo muy impresionante de Madre Laura es que ella desde muy pequeñita le tocó sufrir y ella empezó a entender lo que era la cruz. Su abuelo, como ella era un poquito morenita, no la quería y entonces la hacían salir de la casa, y entonces ella en esos momentos y en esos ratos de soledad empezó a contemplar las hormiguitas. Y Madre Laura, que en ese tiempo las mujeres no podían ir al colegio ni educarse, ella le tocaba entonces salir y hacer lo que podía hacer. Las mujeres en ese tiempo solamente podían aprender algo de escritura y de lectura y un poquito de números, que era lo necesario solamente para encargarse de los oficios de la familia y del hogar. Y entonces ella empieza a contemplar las hormiguitas y ella, sin estudio y sin nada, ella encuentra la sabiduría perfecta de Dios en esas hormiguitas, cómo ellas hacían su trabajo y podían entonces construir grandes lugares solamente desde algo tan pequeño. Finalmente, Madre Laura le toca irse a vivir de nuevo con su abuelito y le toca a ella cuidarlo en un momento muy importante de su vida, que es su agonía, una enfermedad muy grave que él le toca vivir, y ella obviamente con Dios en su corazón le sirve. Y además le toca responsabilizarse de todas las deudas que él deja. En ese tiempo en la ciudad de Medellín estaban convocando a que las mujeres fueran maestras, y entonces ella, aunque no lo sentía como una vocación en su corazón, se dio cuenta que era la manera pues de ayudar con esta situación económica que tenían sus familiares, y termina estudiando becada por la gobernación como maestra. Y empieza nuevo su proceso, pero ella tenía en su corazón el deseo inmenso de ser religiosa. Pero a la edad de 12 años, cuando se presentó, obviamente las hermanas le dijeron que no podía porque era muy pequeña, pero ella lo guardaba siempre en su corazón. Termina al final siendo rectora de un colegio que ahorita se llama La Inmaculada, que estaba cerquita a un monasterio, y entonces ella no guardaba ni dejaba pasar ningún momento para ir a ese lugar, porque se sentía llamada a ese lugar. Pero obviamente por las dificultades que empezaron a haber, chismes, una cosa y la otra, ella tuvo que ser retirada de ese lugar, tanto así que una vez el padre le dijo que es que él no estaba buscando novia, y ella sintió un dolor profundo en su corazón. Muy increíble también de la Madre Laura es que ella una vez tuvo un encuentro con el demonio, y entonces imaginemos nosotros encontrarnos con el demonio, qué susto, pero Madre en cambio lo cogió de los cachos y lo tiró al suelo y le dijo que no le tenía miedo. Él empieza a decirle que entonces va a tomar represalia en contra de ella, tiene que cerrar el colegio por todas estas murmuraciones y la mala reputación que estaba teniendo en ese momento en la ciudad de Medellín. Y luego entonces ella se traslada de nuevo a un pueblo, Amalfi, y entonces allá encuentra algo muy increíble. Fue una vez un viejito, y ese viejito le llevó huevos, le llevó harina y le dijo que le iba a enseñar a hacer panes y que él también se los iba a vender, y así Madre empieza de nuevo pues entonces a subsistir. Sin embargo,
ella en su corazón tenía la necesidad profunda de Dios. Y en una de las ocasiones quiso entonces con un grupo de amigas catequistas irse a unas misiones. Ella pide permiso, gracias al obispo, y desde ahí empieza su vida misionera. Se va al lado de Urabá y ella empieza una peregrinación con un grupo de indígenas. Y algo muy increíble es que Madre nunca se fue a imponer algo, como en ese momento de pronto los indígenas tenían miedo de que primero cuando vinieron a conquistarnos le impusieron la fe, pero ella realmente fue a dar la fe como se debía dar, con amor. Y empieza a conocer cada uno de los idiomas, ella lo aprende, empieza a sanarlos, a mostrarles ese Dios de amor. En una ocasión uno de los indígenas se dejó que algunos de las personas que los estaban acompañando a ellos por envidia dijo que los iba a matar, y entonces el indígena, muerto del susto, se fue en contra de ella y llegó y la puso contra la pared, contra el cuello, y la iba a asesinar y le dijo que la iba a matar, y ella lo único que se le ocurrió en ese momento fue abrazarlo, y cuando él la abrazó, él definitivamente se quedó enamorado, dijo: Dios está en su corazón. E inicia la conversión de todos estos indígenas. Ella termina en su congregación en Santa Fe de Antioquia. Tuvo muchas dificultades en su vida misionera, le quitaron muchas de sus misiones. Ella muere por una enfermedad muy penosa durante muchos años. Luego de toda la vida misionera de Madre Laura, empieza entonces su proceso de beatificación. Entonces el 12 de mayo del 2013, el Papa Francisco escribe su nombre como santa, con 2 milagros que fueron aprobados por la Iglesia. Esta santa es increíble. Vemos cómo los santos se fijan en las cosas pequeñas y gracias a esas cosas pequeñas pueden hacer cosas gigantotas. Todos fuimos llamados a la santidad, y entonces para que nos enamoremos, mira, es una santa muy cerquita de nosotros. Invitados todos al grupo de oración los viernes a las 7:30, consagraciones a Jesús por María, todos los jueves a las 7:30 de la noche en la capilla de las Capuchinas. Y recuerden que si el Señor nos está llamando, nosotros debemos acudir a Él. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Nunca abandones la lealtad y sacrificio de una persona por irte con un cuerpo más joven. Mira, la realidad es que hay personas que venden hasta sus cuerpos en la calle, pero la lealtad no se compra, no se vende y no tiene precio. Nunca tomes a la ligera a alguien que te es fiel y leal. No empujes a un lado a la persona que siempre se quedó a tu lado, la persona que se paró contigo cuando nadie se paraba contigo. No abandones a la persona que se quedó a tu lado cuando le habías dado razón hasta de dejarte. No le des la espalda a la persona que te respaldó cuando más la necesitabas. Uno de los peores errores que podemos cometer es empujar a una buena persona que ha sido leal a nosotros a la basura. La persona que verdaderamente ama no deja. Aunque le des 100 razones, siempre encontrará una razón por lo cual continuar a tu lado. El problema el día de hoy es que no sabemos valorar la gran lealtad de otra persona. Necesitamos nosotros recompensar la lealtad de la otra persona y no abandonarla. Y si tú tienes una buena mujer, un buen hombre que te ha sido leal, que ha peleado por ti, que ha luchado a tu lado, págale de regreso con respeto, no con falta de respeto. No empieces a darle espalda cuando su cuerpo ha cambiado o las situaciones se han puesto difíciles. Pero también necesitamos entender que no toda persona que crees que debe pelear por ti, va a pelear por ti. Desafortunadamente, la vida nos ha enseñado que uno no puede controlar la lealtad de la otra persona. No importa que también tú te portes con ellos, no significa que ellos te van a tratar de la misma manera. No importa cuánto ellos significan para ti. Eso no significa que ellos te valoran de la misma manera. Hay momentos que la gente que uno más ama es la que menos confianza les podemos dar. Si alguien es leal, seamos leal de regreso, porque eso no tiene precio.
Buenas tardes, nuevamente con usted de la parroquia María Auxiliadora en la ermita Ciudad Bolívar. En este programa, en el nombre del Padre, que transmite el canal 4 de Apaciol. Vamos a compartir un texto de la palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este texto que acabamos de escuchar del Evangelio de San Lucas, que es conocido como el pasaje del buen samaritano, una parábola expuesta por el Señor Jesús, nace de una pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y es una pregunta que nosotros no nos hacemos con mucha frecuencia. Nosotros nos preguntamos por cosas muy terrenales, muy materiales, muy efímeras, pero muy poco nos preguntamos por esa trascendencia, el encuentro con Dios, que se hace necesariamente a través del encuentro con el hermano. Por eso la contrapregunta de Jesús es muy importante. ¿Qué lees en la ley? ¿Qué lees en la Sagrada Escritura? Y este maestro de la ley, sin vacilar, responde claramente: ese primer mandamiento que debe estar también guardado en nuestro corazón, en nuestra memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero viene otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta importante de nuestra fe. En el pueblo judío solamente era prójimo el que era de su raza, de su religión, de su nación. Los demás no contaban. Jesús cambia un poco la mentalidad en esta manera de expresar nuestra fe. Y lo diríamos con las palabras del Papa Pablo VI, para entender quién es mi prójimo. Dice el Papa Pablo VI: todo hombre es mi hermano. Y por eso en este texto del Evangelio se presenta un samaritano que ayuda tal vez a un judío, con quien no se trataba, tal vez a quien no conocía, con los que habían divisiones. Pero el samaritano deja a un lado rivalidades, nacionalidades, prejuicios, y se acerca a ayudar a este hombre que está herido, tendido en el piso, que necesita ser socorrido. Termina el Evangelio diciendo: el Señor Jesús, anda y haz tú lo mismo, porque este samaritano se comportó correctamente. Todos nosotros estamos llamados también para ser buenos samaritanos, desprendiendo de nosotros
los prejuicios, los egoísmos, las rivalidades. Y se trata de que vivamos en una cultura de practicar el bien y de hacer el bien, para poder manifestar con el testimonio de vida nuestro amor hacia los demás, incluso a los desconocidos, a los que no son de mi familia, a los que no son de mi pueblo, a los que no son de mi religión. También a ellos les tengo que llevar un mensaje de amor y de bondad practicado por el Señor Jesús y exigido hacia nosotros, que somos sus discípulos y anunciadores de su buena noticia en el tiempo presente. No hagamos más daño. En estos últimos días vivimos experiencias dolorosas: la muerte de la niña Génesis Rúa, el secuestro del niño Cristo José, ya gracias a Dios liberado. Pero cuántas personas también necesitan de esa solidaridad que se manifiesta en ciertos momentos en nuestro país, en nuestro mundo. Muchas personas necesitan de nosotros. No seamos indiferentes. Oremos, pero también practiquemos. Escuchemos la palabra de Dios, pero hagamos la vida en cada una de nuestras acciones. Que la Santísima Virgen María les bendiga y acompañe siempre. Feliz tarde para todos.